Gloria a Dios, qué alegría poder nuevamente estar acá con ustedes para compartir la palabra que nos liberta, que nos sana y que salva y perdona. Por eso doy gracias a nuestro amado Salvador por permitirme y darme la bendición de poder llegar hasta sus hogares a través de la televisión, a través de la internet. Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan, que nos ven y que nos saludan y que la bendición de nuestro amado Salvador sea derramada abundantemente sobre nuestras vidas. Un saludo a mi esposa, a mis hijas que siempre están ahí apoyándome y ayudándome a seguir adelante para compartir la palabra, a nuestros hermanos de la Iglesia Pentecostal Hechos 1.8 que nos ayudan con su ofrenda para poder compartir la palabra. Si usted vive en el área de MacArthur Park o vive ahí por la Carondelet, la Junior, Bonnie-Brea, Temple, Beverly, Tercera, Rampart, Alvarado, son calles que están muy cerca del 2430 West de la Tercera Street en Los Ángeles. Si usted no tiene una congregación donde asistir y quiere visitarnos o conocer un poco más de nuestro amado Salvador Jesucristo, le invitamos para compartir juntos la palabra. También un saludo a nuestros hermanos que nos ven fuera de aquí de los Estados Unidos y nos ven en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Chile, Colombia, Argentina. Y bueno, hemos recibido textos y saludos más allá de lo que es el continente americano, como decir aquí, ¿verdad? De África, hasta de África nos ha escrito una hermana que, por cierto, su oficio es enfermera. Y de otros lugares también, el cual agradecemos, ¿verdad? Por dejarnos, ¿verdad?, saber que el programa les es de bendición. He estado compartiendo la palabra, anunciando las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero leer la palabra y animarle. Si usted tiene una Biblia cerca y quiere leerla junto conmigo, pues sería bueno, sería saludable. Si puede anotar el texto y leerlo después, también, ¿verdad? Lo importante es que hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra del Señor para que Él sea exaltado y glorificado. Está en San Juan, en el capítulo 8, vamos a estar leyendo en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, un versículo muy leído y también estudiado, ya que es de mucha bendición para nuestra vida. Y vamos a estar leyendo el versículo 31 y 32. San Juan 8, 31 y 32. Y dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En estos días, más que todo en este mes, en algunos países, pero en Centroamérica, están celebrando el mes de la independencia, cuando fueron libertados de España.
Y, y bueno, hay estos países de Centroamérica donde la gente acude a las calles a ver los desfiles con mucho entusiasmo. Todos están emocionados celebrando algo que sucedió hace muchos años. Una independencia o una libertad del país. Pero muchas de estas personas, aunque están celebrando una independencia o una libertad de esclavitud, muchos no se dan cuenta que siguen siendo esclavos del pecado. Y dicho esto, en muchos países también honran a los libertadores. Por decir algo, José Matías Delgado, Simón Bolívar y otros, ¿verdad? Como Abraham Lincoln, que libertó a los esclavos, tienen un día de conmemoración. Todas estas personas todavía son esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado, posiblemente podemos disfrutar de la libertad o de la independencia. Pero ¿cuál libertad, digamos, es más importante? Porque somos libres como personas, pero somos esclavos del pecado. A pesar de que antes que existiesen o nacieran las personas reconocidas como libertadores, nació el libertador de la humanidad, el que nos hizo libre a toda la humanidad. Pero no todos han acudido, no todos han recibido esa libertad. Siguen siendo esclavos del pecado. Todavía no son libres completamente, aunque realmente en las mismas actas de la supuesta libertad de una esclavitud están imponiendo otra esclavitud. Y hay esclavos que generalmente le llamamos esclavos del pecado. Pero individualmente unos que otros son esclavos de diferentes vicios. Esclavos del licor, esclavos de la droga, esclavos de diferentes cadenas que el mundo pone a la vida del ser humano. Aunque ya Jesucristo hace más de 2000 años pagó un precio por su libertad y por mi libertad. Gracias al Señor, ahora puedo hablar de esa libertad en Cristo, o poder decir: Jesucristo
me hizo libre. En otras palabras, me independicé de la vida de pecado y ahora vivo una vida. Y que consta, ¿verdad? La Biblia dice que todos pecamos, pero hay una diferencia entre recurrir a un pecado o la diferencia de vivir esclavizado de ese pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Por eso es de que a través de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz y la resurrección, somos libres del castigo eterno. Somos libres de la condenación eterna. Cosa que muchos, por los engaños de la religión, por los engaños de la tradición, siguen siendo esclavos del pecado. Porque hacer cosas que hacen los hijos de Dios no significa que todos son hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera puede cantar un corito, cualquiera puede saber Juan 3:16, cualquiera puede leer la Biblia. Y digo algo porque antes de ser libre, yo tenía una Biblia, leía la Biblia y prácticamente lo que leía era para contradecir, por contradicción. Pero realmente yo no era libre. Por eso es que puedo compartir la necesidad de aceptar o recibir esa libertad que solamente Jesucristo nos puede dar. Por eso, ¿por qué todavía somos esclavos? Jesús le respondió en el versículo 34, capítulo 8, versículo 34, o sea, ahí adelantito, dice, bueno, antes quiero leer un versículo que es el 33, que eso es lo que todos creen, que eso es lo que todos consideran, que saber de Dios e incluso decir que es hijo o hija de Dios, que eso es suficiente, que saber una alabanza, un canto que alaba a Dios, que eso ya lo hace salvo. No, hay que iniciar por el principio, porque estas personas del versículo 33, y realmente eso es lo que sucede. Por eso es de que debe de existir una verdadera dependencia, relación con Jesucristo. ¿Por qué con Jesucristo? Porque fue Él el que fue a morir en la cruz. Su muerte en la cruz y resurrección nos dio o nos ha dado libertad para ser libre de la esclavitud del pecado. Pero en el verso 33 dice, le respondieron, luego que Jesucristo les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. Nadie. ¿Cómo dices tú?
seréis libres. Porque muchos creen, e incluso que el asistir o estar dentro o llegar a una iglesia de la denominación que sea, apostólica, católica, evangélica, pentecostal, cualquier nombre que tenga, el estar ahí no es lo que lo hace salvo, sino el haber rendido su vida, entregado su vida, y que Jesucristo le haya otorgado, le haya dado la libertad. Característica de eso es que va a dejar ya los rudimentos antiguos, las tradiciones antiguas, las condiciones antiguas, actitudes antiguas, y va a caminar en una nueva vida y va a dar testimonio como luz, la luz de Cristo en su vida. Y ahí llegamos al versículo 34, donde Jesús le respondió. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, de que una cosa es que podemos pecar con ver, oír, desear, tocar o agarrar o hacer, pero inmediatamente hay algo que nos redarguye, que es el Espíritu Santo, con el cual somos sellados en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y único Salvador. El Espíritu Santo tiene la libertad de funcionar en nosotros. Aunque hables y menciones al Espíritu Santo, si no vives una vida de comunión con Cristo y salvo por Cristo, no puedes. No puedes. Puedes hablar algunas cosas de lo que haces, pero en tu vida experiencia o en tu propia experiencia vivida, te vas a dar cuenta que sigues siendo un pecador sin perdón. Hasta que se recibe a Cristo, entonces entra la nueva vida y entra la función dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, digamos, va a haber un día, por cierto, en la Biblia ahora que va a haber un día. Pero si a alguien se le ocurriera decir, digamos, vaya, como un ejemplo, pónganse a la derecha los verdaderamente libres y pónganse a la izquierda los que no son libres del pecado. Dicho de esta manera, pónganse a la derecha los que tienen una relación íntima con el Señor Jesucristo y aquellos que solamente de palabras le conocen. Bueno, alguien puede estar aquí, a la derecha o a la izquierda. Y yo pues puedo creer que realmente lo tienen. Pero en esta ocasión, cuando llegue ese momento donde dice la palabra que Jesucristo va a dividir las naciones en dos grupos, Él sí sabe quién realmente ha nacido de nuevo, quién realmente le ha recibido de corazón y quién se ha apartado de idolatría, quién se ha apartado de tradiciones, quién se ha apartado de ocultismo, quién se ha apartado de hechicería, quién se ha apartado de adivinación, en fin, un montón de obras de pecado que existen. Así que al hombre podemos engañar, pero al Señor Jesucristo no lo podemos engañar. Y en esta ocasión dice que el Señor Jesucristo va a dividir las naciones en dos grupos.
Al grupo de la derecha le va a decir, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para él y sus ángeles. Y al otro grupo le va a decir, apartados de mí, malditos obradores de maldad. Yo te pregunto, ¿a qué grupo tú quieres pertenecer? Para pertenecer en el grupo de los benditos del Señor, hay que aceptarlo y apartarse de toda idolatría, de toda tradición, de toda y ser una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Como dice 2 de Corintios 5:17, de modo o de manera que si alguno o alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es algo serio. Ahora quizás puede darse el lujo de jugar con ello, de atentar con ello. Pero en ese día, en ese momento final, donde el Señor va a dividir, yo creo que muchos se van a lamentar el haberlo podido hacer y que no lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 16, nos dice la palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Claro, en esta situación hay muchos jóvenes que ya quieren la independencia de sus casas paternas, independizarse de su papá, de su mamá. En otras palabras, quieren ser libres. Pero lo que no se dan cuenta es de que pueden independizarse y pueden libertarse, pero serán responsables de las decisiones que tomen. No pueden querer independizarse y carrerita para la casa de vuelta, no. Te quisiste decir, ahora le vas a hacer frente a esa independencia que tú buscaste o esa libertad que tú decidiste. Igualmente, el llamado de Jesucristo es para todos, no importa en qué estés, vamos a decir, qué práctica estés haciendo, o en qué condición de vida social te muevas, si tienes o no tienes un estudio intelectual, o apenas puedes leer o no sabes leer. Lo importante es de que, dice el Romano, que del oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Necesitamos nosotros enfrentar esto, pero el problema es cuando el que no ha aceptado a Cristo, que lo describimos como el inconverso, porque no se ha convertido a Cristo, inconverso, en lugar de buscar y anhelar y querer conocer a Jesucristo, ponen la mirada en los que dicen, muchos que dicen que son cristianos, muchos que dicen que son evangélicos. Pero el problema es cuando somos cristianos y seguimos deliberadamente pecando, siendo que dice la palabra que fuimos o que hemos sido sellados
con el Espíritu Santo. O que el Espíritu, o dice también que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Y seguimos pecando, la falta es más grave, pues se supone que una luz, dijo el Señor, no se enciende para esconderse en un almud, sino que una luz se enciende para que alumbre a los demás. Por eso es muy importante mantenernos cerca de Cristo, junto a Cristo, caminar con Cristo, aprender de Cristo, estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, congregarnos, buscar, aprender, ir a los estudios, ir a la oración, ir a los ayunos, y todo lo que es concerniente al alimento espiritual es muy importante que no lo descuidemos. Por eso es de que dice, fuimos sellados con su Espíritu Santo y que nuestra lucha diaria es perseverar en santidad. Como dice Hebreos 14:12, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que acontece, que muchos incrédulos, en lugar de poner su mirada en el creyente, la pone en el que dice que es cristiano y vive una vida disoluta, una vida que no tiene ningún refreno, digamos, para hablar inmundicia o para actitudes negativas. Ahora, ese sí es un peligro. ¿Por qué? Porque no le estamos fallando a la sociedad, no le estamos fallando a la gente, sino que le estamos fallando al Señor Jesucristo, porque la verdad es que no hay nada bueno en nosotros si no permitimos que Jesucristo haga su obra. Y aun cuando aquel joven se le acercó a Jesucristo y le dice, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice, guardad los mandamientos. Y le dice, pues todos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesucristo le dijo que no había ni uno bueno, el único es nuestro Padre Celestial. Aclarado, nuestro Padre Celestial. Él es el único bueno. Hablando Jesucristo. Por eso es muy importante cuando el Señor Jesucristo oyó que aquel muchacho guardaba los mandamientos desde su juventud, él le dijo, una cosa te falta, anda y vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Porque hay muchos que son esclavos de las cosas materiales, son esclavos del dinero, son esclavos de los juegos, son esclavos, en fin, hay muchas ataduras, hay muchas esclavitudes de las cuales ya Jesucristo nos ha hecho libres. Libres para que anunciemos su palabra. Dice el Señor Jesucristo, abre una escritura que encontramos también en Isaías, en el capítulo 61, pero en Lucas capítulo 4, versículo 17, ahí también la encontramos
cuando Jesucristo dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, que cuando ya somos libres de condenación, cuando ya tenemos vida eterna, cuando ya somos libres de pecado, cuando ya somos libertados por Jesucristo, ahora ya podemos proclamar el Evangelio. Hay una parte, y era una parte de un testimonio de un muchacho o una persona que era conocido en las esquinas ingiriendo o tomando licor. Y bueno, un día llegó el Evangelio, llegó la palabra y él aceptó a Jesucristo en su corazón, se convirtió y a los 8 días de su conversión fue a buscar a sus amigos y hablarles del Evangelio. Y cuando sus amigos le vieron, no creían y le decían, ¿pero de qué nos hablas? Y le dice, si apenas hace 8 días estabas aquí con nosotros, y ahora, y le dice, ¿de qué te ha libertado el Señor? Y le dijo, por de pronto, le dice, me ha hecho libre del pecado y me ha libertado de la borrachera en la cual vosotros todavía estáis. Empezaba a dar testimonio, empezaba a anunciar, empezaba a dar las buenas nuevas a los pobres, a los que están todavía esclavos, no solamente de vicios como droga, licor, no, esclavos del pecado, en esclavitud. Por eso, el Señor Jesucristo sigue y nos dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ya cuando nosotros tenemos, que hemos sido enseñados, instruidos, cada vez más aprendiendo, por lo menos, ¿verdad? El testimonio de que a los 8 días fue a hablarle, el testimonio era que ya no estaba bajo la influencia del alcohol, en otras cosas, ya no estaba ebrio o borracho, como se conoce en nuestros países. Ya había sido libertado de la borrachera. Y acá, digamos, en este otro versículo, digamos, cuando ya hemos nosotros recibido, ¿verdad?, un poco de enseñanza y hemos puesto atención con la ayuda del Señor Jesucristo y la fuerza del poder del Espíritu Santo, nos anima a hablarles a aquellos que están quebrantados del corazón, preocupados, angustiados. Hay mucha gente que quiere salir de angustia, quiere salir de enfermedades, quiere salir de preocupaciones, quiere ser libre de influencia de malos espíritus, quiere ser libre de muchas cosas, pero busca a los que no pueden hacer nada por ellos. Si todos hicieran caso a la palabra y buscaran del Señor Jesucristo, entonces entra y se hace efectivo lo que dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Por eso es muy importante que anunciemos a Jesucristo como nuestro libertador, como nuestro sanador, como nuestro consolador, como nuestro libertador. Todo lo encontramos en Jesucristo. Por eso es muy importante. Por ejemplo, digamos, personalmente, yo muchas veces incluso le prometía a mi mamá y le decía, mamá, ya no quiero tomar más. Iba mi madre, pues estaba fuerte en ese entonces, iba a la farmacia a comprarme Alka-Seltzer o algo para aliviar aquella agonía después de estar tomando. Sin embargo, cuando vine al Señor Jesucristo, no le prometí nada a nadie, pero Él sí me hizo libre del vicio y de muchas otras cosas más. Me hizo libre. Por eso es de que puedo anunciar con confianza, con seguridad y con el testimonio de aquellos que me conocieron, de aquellos que quizás me vieron perdido en el pecado, pero con el tiempo me han visto predicando la palabra del Señor. Pues ya llevamos más de 35 años predicando la palabra, predicando el Evangelio. Y gracias al Señor por lo que Él hizo en mi vida. Esa experiencia de recibir a Jesucristo un 10 de marzo de 1984, cuando tenía como 2 meses, alguien me dijo, tú vas a evangelizar y vas a los cultos porque todavía estás en la emoción de comienzo. Y me dice, espera que tenga 1 año o 2 años. Y le digo, han pasado, casi 36 años y yo sigo anunciando a Jesucristo con mucha alegría. Porque yo sé que esta palabra llega a los corazones de algunos que ya son libres en Cristo y otros que no son libres en Cristo puedan ser, y otros que se hayan apartado, porque sé que muchos se han apartado, alejado de los caminos del Señor, pero aún hay tiempo de volver, aún hay tiempo de venir con ese quebrantamiento, porque para eso Dios nos ha llamado, para Él. No soy yo el que sana es Jesucristo, al quebrantado de corazón. Luego dice, a predicar, dice quebrantado de corazón, a pregonar o a predicar libertad a los cautivos. Hay muchos cautivos ahora, de muchos pecados, y algunos de ellos muy vergonzosos, que ellos o ellas lloran a solas su pecado, pero no quieren arrepentirse, no quieren dejar esa vida porque son esclavos de esa vida. Pero a ellos llega la palabra y es donde nos dice a pregonar libertad a los cautivos. Muchos han sido libres, muchos han sido libertados de diferentes, vamos a decir, ataduras, libertados aún de influencias demoníacas, de hechicería, de brujería, de pleito, de celos, de ira, de contienda, de herejía, de borrachera, de orgía, de adulterio, de fornicación, de idolatría. Han sido libertados de muchas cosas. Por eso es de que es importante y necesario que no dejemos, que no nos cansemos de anunciar a Jesucristo, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Oh, andan muchos oprimidos, amargados, cautivos, nada les alegra.
hasta que llega Cristo en sus corazones, rompe aquellas cadenas, rompe aquellas ataduras, liberta de amargura, liberta de odio, liberta de cadenas de esclavitudes antiguas. Llega Cristo, el libertador de nuestras almas. Por eso les decía, ¿cuántos celebran en este mes de independencia en El Salvador? Vaya, muchos de ellos se alegran, se emocionan por las calles, viendo los desfiles, las acrobacias que hacen. Y realmente muchos de ellos realmente todavía no han sido libres de la esclavitud del pecado. Algo que es más importante de una independencia de esclavitud de algún país, es más importante la independencia del pecado, ser libre del pecado y vivir una vida lo más apegado al Señor Jesucristo, a predicar el año agradable del Señor. Ahora es la razón por la cual desde mis inicios en programas de radio y de televisión es a Jesucristo, y lo anuncio que Él jamás llega tarde. Jamás llega tarde. Él llega en el momento indicado. No es tarde para ti todavía. Tú que estás preocupada, quebrantada por la enfermedad, porque lo que el médico te ha dicho. A veces cuando voy al médico y me dice algo, le digo, bueno, ese es su diagnóstico como doctor, pero yo tengo otro diagnóstico como hijo de Dios. Nomás me ve y a veces se siente un poquito incómodo, pero es la verdad. Uno es el diagnóstico del hombre y otro es el diagnóstico de Cristo. Por eso es muy necesario y muy importante apartarnos, ¿verdad?, de todo aquello que trae contaminación. Solamente con la ayuda del Señor Jesucristo lo podemos hacer. Vamos a dejar un tiempo para la alabanza, ¿verdad?, porque siempre en el programa Recibiréis Poder, siempre tenemos un canto para deleitarnos un poco en la alabanza. Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá, pecado. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús de espinas coronado. Su cuerpo le miré, la herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle
sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a tomar, allá aprendí a robar, en ese mundo malo. Ya vengo de allá, a fumar, allá aprendí a pelear, en ese mundo malo. Mas un día vi a Jesús, de espinas coronado, también su cuerpo le miré, herida en su costado, y yo sentí dolor por haberle ofendido. A sus pies me arrodillé, con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Gloria al Señor, ya venimos de allá. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Bien, amados hermanos, ¿verdad? La alabanza dice, ya vine de allá, de cometer pecado. Él vino a libertar a los oprimidos y vino a pregonar y a cumplir la promesa de libertarnos del pecado, libertarnos de toda condenación. Por eso en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos dice, pero gracias doy a Dios. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, cuando nosotros hacemos ese compromiso de recibir al Señor Jesucristo, es algo que el apóstol Pablo aconseja que debemos de cuidar la salvación con temor y temblor y no descuidarnos. No descuidarnos. ¿Por qué? Porque por gracias, dice el apóstol Pablo, por gracias soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. En este caso no es el hombre el que tiene el poder para sanar, como algunos se hacen creer. Puede ser que Dios les haya dado el don de sanidad o que Dios nos haya dado
el don de sanidad para orar por los enfermos, pero el que los sana es Jesucristo. El que los sana es Cristo. Cuando nosotros hacemos a Cristo Señor de nuestras vidas, es que realmente podemos considerarnos libres, ya que el pecado no se enseñoreará de nuestras vidas. O sea, ¿verdad? Fuimos libres, las cadenas han sido rotas por Jesucristo. Una libertad para poder pregonar o predicar su palabra. Y claro, ¿verdad? No todos son predicadores, no todos son cantantes, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son, siervos. Hay unos que solamente son libres del pecado para formar parte del cuerpo de Cristo. Pero es muy recomendable evangelizar, y el evangelizar es anunciar a Jesucristo, es hablarle del poder de Jesucristo. Por eso es que Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, cuando nosotros hemos hecho hemos tomado esa decisión de dejar la vida de pecado y vivir una vida de libertad en Cristo Jesús. Es el único que puede libertarnos, es el único que puede sanarnos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer para ser libertados? Quizás pueda decir tú, sencillamente recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador de tu alma. El único que salva. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que fue a la cruz, que murió en la cruz y resucitó para hacernos libres. Libres. Ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos libertó. Dijo, es muy importante creer en el Señor Jesucristo, perseverar en el Señor Jesucristo, volvernos o hacernos discípulos de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo. Ahora, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no es aceptar a Cristo y seguir viviendo apartado como algunos lo han hecho o muchos lo han hecho. No, es recibir a Jesucristo y perseverar en Cristo. Ante viento y marea, haga frío o calor, haya problemas o dificultades o en bonanza, en paz, en todo tiempo hay que perseverar en el Señor. ¿Tú crees que en 36 años no he tenido alguna dificultad? He tenido a montones de dificultades, problemas que a veces he dicho, a ver si salgo de esta. Pero con la ayuda y el poder de Jesucristo salimos triunfantes y podemos alabar y glorificar al Señor Jesucristo, porque el Señor lo dijo bien claro, separados de mí, nada podéis hacer. Yo estoy consciente que Dios no lo permita, si tantito me alejo del Señor, yo soy presa fácil. Pero si camino cerquita al calor, a la luz, al amparo, a la guianza de Cristo, dice la palabra, si permanecemos haciendo lo que es su voluntad, jamás caeremos.
El enemigo usa el mínimo descuido para que el creyente aparte o se aleje de mantener una comunión con Jesucristo. Por eso, lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesucristo y ser su discípulo para conocer la verdad que nos hace libres cada día más y más. Cada día en Jesucristo tenemos nuevas experiencias, tenemos nueva fuerza. Han habido veces que casi me he dormido orando por algún problema o por alguna necesidad, y así me quedo dormido. Pero cuando despierto con una fortaleza, con un ánimo, y digo, el Señor está conmigo. Él me ha fortalecido aún dormido. En mis sueños, Él me ha fortalecido, Él me ha dado su gracia, Él me ha hablado, y es la razón por la cual no puedo dejar de anunciar el amor de Jesucristo, el poder de Jesucristo, porque yo sé el cambio que Él hizo en mi vida. Y esta es mi vida, lo he dicho en otras ocasiones, anunciar a Cristo, predicar a Cristo. Como dice una alabanza, el día que no le alabo, mi corazón se entristece. O sea, no puedo pasar un día sin que pueda leer la palabra o pueda hablar de Cristo a alguien o en una llamada telefónica o algo, pero algo hay que hacer en el Señor, para el Señor. Por eso, para finalizar, pero ¿por qué tenemos que hacer para ser sus discípulos? El Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio, en el capítulo 8 y versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida eterna. Que esa luz de Cristo venga y haga morada contigo como lo ha hecho conmigo. Y será hasta el próximo programa, con la ayuda de mi Señor Jesucristo, que estaremos compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Que el Señor les bendiga.